Mateo 1:11 al 6. Un amén cuando ya lo tengan. Dice, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Oremos una vez más para que el Señor nos ayude a entender esta lección de hoy. Bendito Dios y buen Padre, venimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, pidiéndote, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a entender esta lección, Señor, a ser ministrados, Señor, por tu palabra, que es la que nos da sabiduría, es la que nos da fortaleza, es la que nos anima, Señor, a seguir caminando, Señor, en tus caminos, Señor. Y gracias te doy, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos revela, es el que nos guía y sobre todo, Señor, es el que nos va instruyendo, Señor, por cómo caminar. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que están aquí. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la lección de hoy es Jesús, un encuentro con los discípulos de Juan el Bautista. Aquí estamos viendo en estos versículos, en este encuentro que tuvo Jesús con estos discípulos que Juan mandó. En los capítulos anteriores, Jesús había estado demostrando sus extraordinarios, asombrosos poderes. Tenía poder sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las tinieblas y tenía dominio sobre los demonios. Y luego después en el capítulo 10 de aquí de Mateo les imparte estos poderes a estos 12 discípulos que tenía. Él comienza su campaña de evangelización por toda esa región. Sin embargo, todavía quedaba algunas cosas que vencer. Había cosas que todavía estaban estorbando aún a los que habían creído en él. Y yo creo que pensaríamos que al ver el poder de Jesús que tenía sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre Satanás, el pecado, los demonios, la muerte, la oscuridad, yo creo que superaría cualquier duda que tuviera estado pasando. Sería pan comido, viendo todo el poder de lo que Jesús tenía, ¿verdad? De lo que él hacía. Sin embargo, este es un problema con lo que muchas personas luchan. Un problema en que muchísima gente tiene que lidiar con este problema. El problema es el de la duda, dudar. Muchas veces dudamos de Dios, dudamos de Jesús. Y muchos de nosotros hemos visto los milagros, hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios nos ha pasado por los valles, ¿verdad? Donde ha sido difícil y hemos visto su mano sobre nuestras vidas y aún así dudamos. Todos tenemos esta lucha. Sabemos que los líderes religiosos constantemente abordaban a Jesús y lo enfrentaban y dudaban de Jesús cuando hablaban con Jesús. Y pues esperaba de estos religiosos que dudaran de Jesús, ¿verdad? Porque eran personas religiosas que simplemente estaban allí atacando a Jesús viendo lo que él hacía. Pero lo que aquí
El problema que estaba enfrentando Jesús era la duda que se encontró en uno de sus discípulos, que era Juan el Bautista. Y como les digo, sabemos que los religiosos tenían sus dudas sobre Jesús, pero ahora la duda viene a una fuente inesperada, a alguien que no estabas esperando que tuviera esa duda. Juan el Bautista. Jesús esperaba la duda de los no creyentes. Esperaba la duda aún de los que fingían creer. Pero me puedo imaginar que se sentía profundamente inquieto, ¿verdad?, lidiando con esto. Así como nosotros estaríamos inquietos teniendo que lidiar con la duda cuando proviene de uno de nuestros hijos. Ciertamente es difícil lidiar con la duda de nuestros hijos a veces, particularmente cuando muchos de nosotros criamos a nuestros hijos en la fe, desde chiquitos, con mucha confianza, con mucha delicadez, les leíamos las historias de la Biblia, les contábamos la verdad acerca de Jesús, los instruíamos, les enseñábamos acerca de Jesús. Pero de repente crecieron, jóvenes, adultos, y de repente sus corazones comienzan a llenarse de dudas con respecto a la identidad de Jesús o con respecto a los mensajes de Jesús. Empiezan a dudar nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que crecieron en el Evangelio? Los enseñamos. Y en un momento pensábamos que hasta eran salvos. Quizás hasta servían en la iglesia con nosotros. Pero crecieron. Y empezó la duda. Empezó la duda en ellos. Pero no debemos de permitir que las dudas determinen lo que realmente pensamos, lo que realmente creemos. Sin embargo, hay muchas personas que luchan contra la duda. Y esto es algo que ha pasado desde siempre, desde la humanidad. Siempre ha habido duda. Fíjense que estaba investigando algunas cosas que pasaron hace muchos años, siglos quizás. Y estuve buscando acerca de cosas dudosas que están documentadas oficialmente en periódicos o revistas, que eran ampliamente leídos en su época de estas dudas. Esto es lo que dijeron las autoridades por allá en 1840, que cualquiera que viajara a una velocidad de 30 millas o más por hora, sin duda se asfixiaría, que los pulmones se le aplastarían y no podrían respirar. ¿Cuántos aquí manejan a más de 30 millas por hora y pueden sacar la cabeza y nada pasa? Y estoy seguro que muchos triplican los 30 millas por hora. Pero eso se creía en aquel tiempo. Ellos tenían sus dudas. En 1878, las luces eléctricas decían que las luces eléctricas no merecían una atención seria. Y yo veo arriba y digo, wow, pues necesitamos la luz. Pero en 1878 ellos no querían, decían, no vale la pena. En 1901 se decía que ninguna combinación posible podía unirse para formar una máquina práctica con la que el hombre pudiera volar. ¿Cuántos han volado en un avión? Había dudas acerca de que la gente pudiera volar. Y ya voy a dar la última. La última, Thomas Watson, presidente de IBM en 1943, dijo: creo que existe un mercado mundial para tal vez
5 computadoras. ¿Cuántos tienen teléfono aquí? Fíjense nomás cómo creían, cómo dudaban de que las computadoras fueran algo que se iba a usar. ¿Estás de acuerdo con él que solamente 5 computadoras mundialmente hubiera mercado para que la gente quisiera tener? Estaban mal, vaya que estaban mal estas personas. Pero vayamos a Mateo 11:1, dice, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús se fue a enseñar, anduvo predicando. Como saben, en Mateo en 5 y 6, Jesús estaba hablando acerca del Sermón del Monte. Y Jesús estaba exhortando a las personas. La estaba exhortando al arrepentirse de sus pecados y volverse hacia Dios. El enfoque de esta enseñanza está centrada en la naturaleza espiritual del reino de Dios. Comenzó Jesús a generar dudas y dificultades entre la gente de ciertas personas, al punto de que mucha gente no le gustaba lo que Jesús les estaba hablando. La revelación del rey que ha tenido lugar en los capítulos donde estuvo hablando acerca de la revelación de Jesús como rey en los capítulos del 1 al 10. Y ahora Jesús empieza a enfocarse en la revelación de la rebelión. Los judíos se rebelaban en contra de las revelaciones de Jesús, de lo que él hablaba hacia él mismo, de quién era. Juan ya había proclamado a Jesús como el Hijo de Dios. Si recuerdan, Juan dijo que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado. Pero luego la gente lo empieza a rechazar en los versículos siguientes de lo que estamos leyendo hoy. Y dice Mateo 11:2, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir: Jesús, ¿eres tú el que has de venir o esperamos a otro? Yo me puedo imaginar a Juan en esa senda, y hemos visto películas de personas que están en las cárceles, y lo que se ve en la cárcel no es algo bonito. Estar simplemente en un cuartito con unas rejas enfrente, una camita, un bañito, un zinc, y ahí estás solo, ¿verdad? En algunos casos tienes un compañero, pero ahí estás guardado por horas. Nomás te sacan a comer y a bañarte. En otros casos hay otras celdas que les nombraban el hoyo. En esas celdas los encerraban por 23 horas. Solamente 1 hora los sacaban al bañarse y tener un poco de recreación. Pero puedo imaginarme ahí Juan en esa celda pensando. ¿Será que si era el Cristo? ¿Será que me equivoqué? Estaba dudando de lo que él había visto. Recuerdan que él había visto cómo se abrió el cielo. Él había visto todo eso. Él lo había anunciado. Pero sabemos que él estaba en esa celda, estaba en la cárcel, estaba en la prisión. ¿Y cómo sabemos esto? Porque podemos leer las escrituras acerca de su arresto, su encarcelamiento. De que Juan estaba hablando aquí de una historia, estaba hablando más bien de algo que había sucedido en una familia. Juan el Bautista cayó en la prisión porque confrontó a Herodes de Antipas con respecto al matrimonio ilícito. Este hombre se había casado con una mujer que se llamaba Herodias, que era la esposa de su medio hermano, que se llamaba Felipe. Y la historia cuenta que ella dejó a su marido para casarse con Herodes. Puedes encontrar esta historia completa
en Marcos 6, 14 al 29. Y Juan el Bautista abordó la realidad de que la revelación bíblica sobre el matrimonio no estaba siendo honrada. Lo estaba confrontando, diciéndole que ese matrimonio estaba mal bíblicamente. Y si somos honestos, sigue ocurriendo hoy en día. La gente no honra el matrimonio tal como la Biblia lo revela. ¿Y saben lo peor del caso? Que muchas iglesias que afirman a creer en Dios, creer en Cristo, han deshonrado el matrimonio. Han deshonrado el matrimonio porque ellos ya sacaron su propia conclusión acerca del matrimonio. Ya no es mujer y hombre, o hombre y mujer, sino que ahora es como a ti te guste. Y así la han puesto. Y si dices algo con respecto, se ofenden. Se ofenden las personas. Aunque ellos están ofendiendo a Dios. Juan el Bautista se encuentra en prisión y logra enviar 2 discípulos. Juan el Bautista estaba predicando en la región de Perea. Era un territorio situado al este del Jordán. Y así pues Juan predicaba en aquella zona donde gobernaba Herodes. Y esto lo afirma en Mateo 3:12. No voy a ir ahí. Yo creo que muchos estamos familiarizados con la predicación de lo que hablaba Juan el Bautista. Él hablaba acerca del Mesías que estaba por venir. El Mesías, aquel que vendría y quemaría la paja con fuego, tal como era de la manera que él lo predicaba. El mensaje de Juan era que existe un Dios, que habrá un juicio que se avecina. Juan el Bautista decía que la tierra estaba condenada, que el juicio era inevitable y que Dios reinaría, que el Mesías se enfrentaría a los enemigos de Dios. Pero ¿cuándo sucedería esto? No en ese tiempo. Todavía no era ese tiempo. Él simplemente lo proclamaba, lo decía. Como pueden imaginar, Juan estaba en la cárcel y Jesús se encuentra en Galilea. Jesús estaba abriendo los ojos de los ciegos, sanando los oídos de los sordos. Jesús estaba mostrando misericordia, compasión, extendiendo amor a muchas personas. Y Juan estaba pensando, quizás estaba preguntando, ¿cuándo va a reunir al ejército? ¿Cuándo marchará el ejército de Jesús sobre Jerusalén? ¿Cuándo comenzará el juicio? Pero es que todavía no era el tiempo. Juan el Bautista, si son familiarizados con el Nuevo Testamento, él estuvo presente, incluso él bautizó a Jesús. Él estuvo presente, como decimos, cuando se abrió el cielo y la voz del cielo le habló. Entonces, ¿por qué está dudando Juan? ¿Por qué está dudando la propia identidad de Jesús? No lo creía. Dudaba de la identidad de Jesús a pesar de que miró los cielos abrirse los cielos abrirse y la voz hablando. Muchos de nosotros así estamos. Hemos visto milagros. El Señor nos ha sanado, pero seguimos dudando. Juan el Bautista escuchó esa voz diciendo que este es el Hijo de Dios y vio el Espíritu como una luz sobre Jesús. Pero ¿por qué está dudando Juan? ¿Por qué está dudando la identidad de Jesús? En la agenda de Jesús. Claramente Jesús ve a Juan como una persona muy importante. Jesús lo miraba como alguien que no se dejaba influir fácilmente.
Y Juan tampoco se dejaba llevar por la opinión popular. Porque eso es lo que dice exactamente en Mateo 11:7. Dice, mientras ellos iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, que salieron a ver en el desierto una caña sacudida por el viento. Juan era una persona que decía las cosas como eran. Él no se dejaba llevar por lo que la gente quisiera oír, como muchos hoy en día. Pero entonces, ¿qué estaba pasando con Juan? Pero creo que la duda de Juan tenía que ver con la agenda de Jesús. Él tal vez dudaba de Jesús, de su propia, aún dudaba de la vida de Jesús. A lo mejor muchos de ustedes no dudan que existe un Dios. ¿No dudas que existe una Biblia? No dudas la Biblia, no dudas que Dios tiene un plan y un propósito. Pero te preguntas, ¿cuál es el propósito de mi vida o de tu vida? Está claro que Juan consideraba a Jesús como el ser humano. Jesús consideraba a Juan como el ser humano más grande, porque más adelante él diría que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Pero Juan estaba inestable y estaba dudando. Dice Mateo 11:3, vayan a decirle a Jesús, estos eran los discípulos de Juan, ¿eres tú el que ha de venir? Algo que tenemos que ver aquí, que la palabra duda significa convicción. La palabra duda también habla de incapacidad de decidir. Pero la palabra duda surge cuando las pruebas parecen debilitar o desboronar alguna afirmación. Empiezas a desconfiar. Incluso empiezas a provocar ciertas parálisis mentales, emocionales y relacionales. Pero la palabra duda proviene de un término latín que es dubitare, el cual tiene sus raíces en una palabra aria que significa dos. Y esto significa que de creer, cuando creemos es tener una sola mente y aceptar algo como verdadero. Cuando alguien no cree es tener una sola mente de que hay que rechazarlo. Pero si hablamos de esta palabra dudar, es titubear entre los dos, entre creer y no creer al mismo tiempo. Y ese es tener dos mentes. No estás seguro de creer o no creer. Estás dividido. Estás a la mitad. Entonces debemos estar seguros de lo que creemos acerca de Jesús, sobre lo que crees de tu futuro. Hay muchas personas que están divididos entre creer y no creer. Les entra la duda, así como a Juan. Aunque Juan fue un hombre grande en su tiempo, estaba confundido, tenía su duda, algo de perplejidad, y así puede haber muchas personas en la iglesia. Puedes estar aquí que de repente empiezas a dudar. A él estar en la cárcel le generó duda. Le generó duda porque sabía que iba a ser ejecutado. Y Jesús no estaba haciendo nada de lo que Juan pensaba que debería de hacer. Porque Jesús no le dijo que iba a hacer eso. Pero Juan conocía las escrituras
y tenía el conocimiento, sabiendo que Jesús era el Mesías. Él estaba dudoso porque estaba en la cárcel y no estaba escuchando que Jesús trajera el ejército y que estuvieran haciendo lo que él pensaba que deberían de hacer. Porque muchas veces no estamos seguros de nuestras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado sobre tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado sobre tus circunstancias? ¿Por qué estás en las circunstancias que estás? ¿Alguna vez has cuestionado tu matrimonio o tu trabajo? ¿Alguna vez te has sentido un poco confundido o perplejo? Pero debemos de tener consuelo porque Dios sabe aquello que nosotros tenemos dudas. Él sabe exactamente todo. Y afortunadamente en este encuentro particular que Jesús tuvo con los discípulos, no se limita a reprender a los mensajeros que Juan mandó, pero también reprendió a Juan. Jesús lo que va a hacer es que les va a dar aliento. Dios sabe y comprende todo lo que sucede dentro de nosotros, cada uno de nosotros. Hay gente que celebra la duda y prema la confusión. ¿Se han fijado allá afuera cómo ahora premian a los niños que están confundidos? Que están confundidos y no saben si son niñas o niños. Y los premian y les dan aliento y les aplauden. Pero nosotros no debemos de dudar. Debemos estar firmes en lo que creemos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Y voy a sugerirte que dudar de Dios nunca es una buena idea, hermanos. Nunca es una buena idea. Quizás puedes dudar de la sabiduría humana. Como vimos, muchas personas dudaban de cosas que decían que no iban a suceder, mas sin embargo ahora las vemos que han sucedido, como el de ir más de 30 millas por hora, el de la luz, el de las computadoras, y podemos dudar de la sabiduría humana. Incluso podemos dudar de nosotros mismos, de nuestra sabiduría. Y haríamos bien en no dudar de Dios. Al menos cuando es la sabiduría de Dios. Porque el dudar de Dios sugiere que no cumplirá sus promesas. El dudar de Dios. El dudar de Dios sugiere que no sabe lo que está haciendo. Y podemos llegar, cuando dudamos de Dios, con la conclusión de que Dios no sabe lo que hace y minimizas su carácter. Y lo más seguro que te puedo decir, estás equivocado. Santiago nos advierte de los que dudan. Santiago 1:6 dice, pero pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Es de la manera que describe a alguien, una persona que duda. Es inestable, su mente está dividida, no sabe si cree o no cree, no está seguro. Pero esta descripción está perfecta de la duda, de lo que vemos de Santiago. Porque hay personas que pueden estar divididas en dos mentes. Y por cierto, si te encuentras en la cárcel, o si te encuentras enfermo o herido, yendo en dos direcciones distintas respecto a un mismo asunto, de repente ciertas cosas pueden infiltrarse y hablarte. Quizás no se trate de una prisión física con barrotes, con cerraduras o guardias, pero sí que tienes dudas acerca de Jesús.
porque muchos tienen esa duda. Pero si tienes dudas sobre Jesús, sobre Dios, sobre la Biblia y sobre el Evangelio, estás dudando del amor de Dios. Dudas de la bondad de Dios. Dudas de su juicio. Dudas de su soberanía. Dudas de su voluntad. Dudas de su intención hacia ti. Pero tómate un tiempo, hermano, a reflexionar y pregúntate, ¿qué es lo que me genera dudas? ¿Qué me lleva a mis dudas? La duda es como el mojo. Empieza pequeña y luego cambia de color y luego echa a perder todo lo demás. Yo tengo carros viejitos y ya pude ver que tienen un poco de mojo. Y empezó pequeño y poco a poco ha ido pudriendo la lámina. Poco a poco ha ido echando a perder la lámina del carro. Así es la duda. Te va a echar a perder. La duda puede surgir en circunstancias difíciles. Puede surgir en información inexacta. La duda puede surgir en influencias mundanas o en expectativas insatisfechas. La duda puede pasar a ti. A ti te puede pasar la duda. También le puede pasar a tus hijos. Y puedes de repente simplemente empezar con la idea de que la Biblia no es verdad. Le ha pasado a mucha gente. Darwin fue una persona que en un tiempo creyó y al final empezó a dudar, hasta que el final se hizo de su propia sabiduría. Debemos de mantenernos firmes sin dudar. Porque muchas personas empiezan a dudar de la Biblia y dicen, no es verdad. Y a lo mejor tú estás empezando a tener dudas por las situaciones que has pasado. Situación tras situación, problema tras problema. Y quizás encuentras con esa duda de que, ¿qué tal que si lo que dijo Jesús no es verdad? ¿Qué tal si el problema de mi pecado no es verdad? ¿Qué tal si nada de esto de la Biblia es verdad, de lo de Dios es verdad? Hermanos, puede haber duda en una dolorosa tribulación. Juan se encontraba en una dolorosa tribulación. Y todo por las razones correctas. Con lo que quiero decir con las situaciones correctas es de que Juan estaba en la cárcel no porque haya hecho algo malo, sino porque había hecho algo bueno. Él estaba allí simplemente por hacer algo bueno, por confrontar a alguien con la palabra de Dios y decirle que estaba mal. Él no estaba allí porque era un delincuente. Él no estaba ahí porque había robado, porque había matado. Él estaba allí por querer hacer lo bueno. Y te puedo decir, hermano, que muchas veces vamos a querer hacer lo bueno y nos va a ir mal. Porque hay mucha gente que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y te van a atacar. Así como lo hicieron con Juan. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has metido en problemas por haber hecho algo malo? ¿Te metiste en problemas y merecías el castigo? Porque tomaste una decisión equivocada. Yo de joven me metí en muchos problemas y merecía lo que me pasó porque tomé malas decisiones.
decisiones equivocadas. Algunos de ustedes quizás hicieron cosas inapropiadas, así como yo. Tal vez pecaminosas, quizás incluso ilegales, así como yo. Las personas sufren por todo tipo de razones y empezamos a descubrir que no todas ellas son nobles. Has servido fielmente al Señor y aún así has sufrido lo que percibes como una tragedia o una injusticia. Pensaste que lo que estaba haciendo estaba todo bien, que estabas tú bien centrado con Dios, estabas teniendo esa comunión con Dios, que orabas, leías la Biblia, hacías exactamente todo lo que debías de hacer. Mas sin embargo, perdiste tu empleo, perdiste quizás tu matrimonio, quizás perdiste a un ser querido. ¿Has experimentado algún tipo de problema real y te preguntas, ¿por qué está sucediéndome esto a mí? Y quizás te ha llevado a dudar del amor de Dios. Y no es para menos, hermanos. Somos seres humanos y a veces estamos pasando por cosas que son duras, difíciles. Y dice, Señor, yo te sirvo fiel. Yo te busco en la mañana, durante el día. ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Empiezas a dudar del amor de Dios. Y de repente te detienes a morar en tus dolorosas circunstancias. Somos más vulnerables a la duda cuando buscamos a ser librados del pecado o a no querer pecar. Pero hermanos, deberíamos de mantenernos, de no dudar de Dios, de su amor. Pero debemos de mantenernos en una relación con Dios, no desobedeciendo ni siendo rebelión contra Dios. Porque es cuando estamos más débiles, cuando empezamos a hacernos más a la desobediencia, a la rebelión, al pecado. Aun cuando nos sentimos fatigados, empezamos a hacernos más vulnerables. Porque es cuando viene Satanás y pone en nuestra mente estas cosas de dudar. Satanás, su arma es la mentira. Su propósito es mantenerte ignorante a la voluntad de Dios. Satanás pone la mirada en tu cuerpo. Su arma de Satanás es el sufrimiento. Su propósito es hacer que te impacientes ante la voluntad de Dios y que empieces a renegar, a decir, Señor, yo te sirvo y mira cómo estoy. Satanás empieza a usar el arma del orgullo para lograr que actúes de manera independiente de la voluntad de Dios, que no quieras esperar en Dios, que quieras hacer las cosas a tu manera y decir yo puedo. Pero no debería de ser así, hermanos. Dios es bueno, es fiel, es misericordioso, porque Él nos ha dado recursos para poder seguir en el camino, para no dudar, para mantenernos firmes en nuestra fe. Él nos ha dado los recursos necesarios para poder caminar en su palabra. Nos ha dado su palabra. Tenemos la gracia impartida de Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y Juan
en medio de su duda como ser humano, actúa y acude a la fuente. Acude a Jesús. Acude a Jesús y Jesús le da ánimo. Y eso es lo que debemos de hacer cuando empieza a asomarse la duda. Acudir a la fuente, que es Jesús. Algo que se me hizo muy interesante al leer acerca de Juan en la cárcel, Juan plantea la pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? Ni siquiera añade la petición, si eres tú, sácame de esta cárcel. Que yo creo que si yo estuviera en su lugar de Juan, yo sí le hubiera pedido, Señor, pues si eres tú, sácame de esta prisión. Yo no lo culparía si Juan hubiera hecho esa petición. Pero Juan el Bautista tuvo una revelación especial. Pero era una revelación incompleta lo que Juan el Bautista tuvo. Juan el Bautista se encontraba en la misma situación que muchos de los otros profetas del Antiguo Testamento. Él tenía un mensaje incompleto. Tenía un mensaje incompleto del plan de Dios. Él estaba en la cárcel en este momento que vemos aquí, en su vida en esa prisión, pero él no miraba una cruz, él no ve una resurrección. Y muy bien, podrías encontrarte tú en esta circunstancia en el que percibes el drama que se está desarrollando mientras Dios obra en lo profundo de tu corazón para llevar a cabo los planes reales que tiene Dios para ti. Nosotros ahora tenemos una imagen completa del Evangelio. Era algo que Juan no tenía. Él solamente tenía algo parcial. Pero tú y yo tenemos la imagen completa de lo que es el Evangelio. La respuesta está allí en el Evangelio. Tenemos una imagen completa de cómo ser salvos. Él no tenía esta imagen. Tenemos una imagen completa del plan de Dios, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nuestras vidas le pertenecen a Dios. Y la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. La voluntad de Dios es que un día estemos con Él, de que le seamos fiel, que le sirvamos. Esa es la voluntad de Dios. Aunque no tenemos todo completamente, todo completamente no lo tenemos, pero sí tenemos mucho de lo que Dios ya ha establecido en su palabra, de los consejos que nos ha dado, de servirle, de ser santos, de ser apartados, de ser transformados, de buscar, de servirle, de alabarlo. Y yo sé que hay cosas que todavía no son claras, no entendemos. Pero también la Biblia nos dice que debemos de caminar por fe, no por vista. Porque todos conocemos solo una parte de la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios 13:9, dice, porque en parte conocemos. Pero luego dice 1 Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos como Él es. Esa es parte de lo que ya sabemos de lo que vamos a hacer, de cómo nos ha ido transformando el Evangelio. Aunque tengamos mucha de la información de la Biblia, necesitamos seguir adelante. El cristiano que se compromete a estudiar la palabra de Dios
y a conocer, estará equipado para lidiar con la información que aún tiene incompleta. Porque aunque ya conocemos bastante de la voluntad de Dios, no lo sabemos todo. Romanos 12:2 dice, sino transformados mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos las escrituras, hermanos, que es el que nos da el discernimiento para poder verificar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que crezcamos espiritualmente, de que seamos instruidos por la palabra, de que nos congreguemos donde Dios nos ha plantado, de que seamos hombres y mujeres que busquemos realmente hacer la voluntad de Dios, lo que Él ya nos ha enseñado. No te preocupes por lo que no se ha visto en las escrituras. Preocúpate por lo que ya Dios te reveló, que aún no has cumplido con la voluntad de Dios. Hacer lo que te falta. Porque muchas veces queremos aprender más. Queremos aprender más de la palabra de Dios. Pero lo que ya sabemos no lo aplicamos. Porque a veces no nos gusta. Lo hacemos a un lado. Un comentario dice que cuando se permite que Dios hable a través de su palabra, la duda se desvanece como la niebla bajo la luz del sol. ¿Has visto cómo la nublina se empieza a desvanecer cuando empieza a pegarle la luz del sol? La palabra de Dios hace eso con la duda. Por eso es que la estrategia de Satanás consiste en impedir que abras tu Biblia. A Satanás, él no quiere que abras tu Biblia. Satanás hace lo posible para apartarte al estudio de la palabra, a la oración. Cuando tú quieres estudiar la palabra de Dios, Satanás busca la manera de distraerte. Como muchos a veces están aquí y traen la Biblia en el teléfono, y ¿sabes lo que hace Satanás? Empieza a mandarte mensajes y luego ya empiezas a darle allí, a distraerte, para que no aprendas, para que no escuches el mensaje. Es lo que Satanás hace. Empieza a apartarte del estudio de la palabra de Dios. Yo sé que hay personas que realmente no pueden venir al estudio los martes, que hay personas que realmente no pueden venir a la oración, pero hay personas que sí pueden. Y les digo, yo no sé, eso es entre ustedes y Dios, pero yo sé que hay personas que tienen la posibilidad y no lo hacen porque Satanás está estorbándote. Te pone cansancio, te pone algo en la televisión, incluso puede usar hasta tus familiares que vayan y te visiten. Nunca te visitan y el día que te visitan es justamente el día que te toca reunirte. Satanás es bien astuto, más de lo que piensas, y te estorba para el estudio, para la oración. Te dice, ay, otra vez ese estudio. No, hombre, ni se les entiende. Ay, otra vez a la oración. No, hombre, pues acá oro yo en mi casa, no necesito estar allí. Satanás obra y trabaja de esa manera. ¿Por qué crees que Satanás hace todo lo posible para que no quieras congregarte? Para que no asistas al estudio bíblico, ni a la oración, para que no asistas a la reunión de varones o de mujeres, o aún de jóvenes. Satanás va a hacer todo lo posible para alejarte de la Biblia, de la palabra de Dios. Satanás es bien astuto, hermanos. Y te estás dejando que Satanás te estorbe. Satanás te quiere desanimar, quiere aprovecharse de ti.
Es como cuando el lobo busca cazar a las ovejas que se extravian, cuando andan solas. No sé si has visto tú, hayan visto ustedes en el Discovery Channel cuando andan buscando los animales de cacería. Buscan al que está el montón de animales y se van sobre el que se va solito, se aparta. Se aparta y se lo comen, se lo devoran. Y eso es exactamente lo que Satanás hace. Te apartas del rebaño y te va a devorar. Te va a devorar, hermano. Satanás quiere aprovecharse de ti. Él no quiere que encuentres la solución al problema que enfrentas, ni la duda con la que estás lidiando. Él quiere que estés dudando. Él no quiere que venga un hermano y te dé una palabra de ánimo. No quiere que el hermano te dé una palabra para que te saque de tu duda. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra arma más eficaz en nuestra guerra contra la duda. Había mucha gente que tenía expectativas acerca del Mesías, así como Juan. Muchos de los judíos pensaban igual que Juan. Esperaban al Mesías que iba a venir a derrocar al gobierno, que deshiciera el imperio romano y que pudiera hacer al pueblo judío rico. Pero esto no iba a suceder en este tiempo. Juan en un momento pensó que a lo mejor Jesús era otra voz que continuaba hablando simplemente. Lo empezó a ver como un profeta que iba hablando de parte de Dios. Le entró la duda. Por eso Jesús le mandó los discípulos que hablaran con él. Claramente, incluso los propios discípulos de Jesús tuvieron al principio una idea equivocada sobre la identidad y la misión de Jesús, incluso después de que lo miraron resucitar. Hechos 1:6 dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús ya les había dicho acerca de su mensaje, de su misión de salvar a las personas de sus pecados, y estaban todavía confundidos con respecto a la misión y el regreso de Jesús. Y así hay mucha gente. ¿Alguna vez has escuchado a la gente decir: si Jesús es Dios, ¿por qué simplemente no elimina al diablo? ¿Por qué no acaba con el pecado si Jesús es Dios? Si Jesús es Dios, ¿por qué no acaba con el sufrimiento? Si Jesús es Dios, ¿por qué no acaba con la muerte? Si Dios es un Dios de justicia, ¿por qué no elimina la injusticia en todas partes? Pero te puedo decir, porque si Dios eliminaría la injusticia, el pecado, tendría que eliminarnos a nosotros, porque no hay nada justo en nosotros, hay puro pecado. Nos tendría que eliminar a nosotros, porque si somos honestos y hablamos con claridad, con la verdad, nos damos cuenta de que hay algo terrible mal en nosotros. Pero ¿saben qué? Dios no está interesado en simplemente deshacernos de nosotros. Dios quiere amarnos, quiere perdonarnos, quiere salvarnos. Es lo que Dios quiere, que lo alabemos, que lo glorifiquemos. Para eso nos quiere salvar, para que Él sea glorificado. Pero veamos a lo último del versículo Mateo 11:3. Dice: o esperamos a otro.
Cuando Jesús les preguntó a Pedro y a otros que se sintieron tentados a irse después de la multitud que lo abandonara a Jesús, Jesús les dijo, ¿también ustedes se irán? Y recuerdan la respuesta de Pedro, donde dice, ¿a dónde podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida? No hay otro lugar a donde ir. Jesús es el camino, no hay otro camino, hermano. No hay a dónde más mirar. Jesús no ejecutó juicio, ni consumió la tierra con fuego, ni estableció su reino de Dios en la tierra en este momento, cuando hablaba con Juan. Pero es probablemente que era lo que Juan quería ver, que Jesús hiciera eso. Pero todavía no era el tiempo. Eso estaba hablando del futuro. Y decía Juan, o esperamos a otro. 1.3 billones, ya se me fue el tiempo. 1.3 billones de musulmanes creen que la respuesta es sí. Están buscando a otro. Jesús no era a quien ellos buscaban. Ellos sí están buscando a otro. Mateo 11:4, Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Aquí Jesús no está diciendo que va a juzgar al mundo y que todos arderán. Él no dice eso. Le dice a sus discípulos y les da la respuesta perfecta. Les dice con toda ternura, lleno de tacto, lleno de esperanza, les dice a Jesús a estos que vayan y le digan a Juan exactamente lo que ellos miraron. Dice, díganle a Juan lo que escuchan, díganle exactamente lo que oyeron decir, díganle exactamente lo que ven con sus propios ojos. Mateo no lo dice con detalle, pero Lucas sí. Vayamos a Lucas 7:20 y fíjense lo que dice Lucas 7:20 al 22. Dice, cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Pero fíjense lo que dice el próximo versículo. Dice, en esa misma hora curó a muchos. En esa misma hora curó a muchos. De enfermedades, de aflicciones, de malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y luego dice el 22, entonces él le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y ha oído. O sea que Jesús, al ver la duda de Juan y de estos hombres, empezó a hacer los milagros, empezó a demostrar su poder de quién era de él, para que no hubiera duda de quién era Jesús. Él mostró su poder y les dice, vayan y díganle lo que miraron, lo que escucharon, porque estaba enseñando quién era Jesús, estaba enseñándoles su identidad como el Mesías. Y aquí Jesús estaba utilizando el lenguaje de Isaías 35, 5 y 6, que lo pueden apuntar ustedes para leerlo en la casa. Y luego también Isaías 6, 1 y 2, voy a leer nomás estos. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Juan el Bautista conocía exactamente estos versículos. Por eso cuando los discípulos de él llevaron este mensaje, lo más seguro que Juan el Bautista entendió, porque él conocía bien la Escritura. Juan habría estado absolutamente familiarizado con este pasaje, porque el libro de Isaías ardía en su corazón.
¿Cuál era la expectativa de Juan? Juicio y liberación política. ¿Cuál es tu expectativa de Dios que haría en tu vida? ¿Qué esperarías que Dios hiciera en tu matrimonio? ¿Qué crees que haría Dios en tu trabajo? ¿Qué piensas que haría a medida de tu vida fuera desarrollando en tu vida espiritual? ¿Se te ha ocurrido alguna vez que Dios, en su gracia, en su misericordia y en su soberanía, está haciendo literalmente todas las cosas que obren para el bien de aquellos que lo aman? ¿Tú crees eso? Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Las obras de Jesús eran amor, fueron verdaderas señales de su mesianismo, sus milagros, el emblema de la liberación espiritual. Sugieren así claramente el cumplimiento de la profecía. Con esto estaba diciendo que todo se está desarrollando según el plan de Dios. Y eso es lo que a veces no entendemos cuando estamos en las situaciones. Todo se está desarrollando según el propósito de Dios. Todo está en desarrollo tal como debe ser. Pero también hay cosas que están sucediendo en tu vida en este momento, que Dios está permitiendo, está desarrollando tu fe. Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Todos aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y Jesús dice en Mateo 11:6, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque él predicaba un mensaje de juicio. Predicaba un mensaje que incluía la capacidad de Dios también para la compasión y la misericordia y la paciencia por los demás. Por eso es que Pedro decía en 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda a cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ya vamos a ir terminando. Dios sabía que tu mundo necesitaba una relación con Él. Dios lo sabía, que necesitamos una relación con Él. Que tus hijos y tal vez incluso los hijos de ellos, tus nietos, necesitan una relación con Cristo. La próxima vez que veas injusticia en las noticias, en la televisión y clames justicia en la tierra, que digas, ay Señor, ya ven, mira todo lo que está pasando, ya ven, quema estos, mira lo que hacen. Pero tomemos el tiempo de mirar alrededor a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y pregúntate si Dios tiene asuntos pendientes con ellos. Yo sí me pregunto. El reino de Dios está llegando, tal vez no de la manera que esperabas, pero está llegando, así como Juan. Él lo quería de otra manera, pero el reino de Dios está llegando. A los pobres se les predica el evangelio. Juan recibe la noticia que la gente está hallando la esperanza, el aliento. ¿Qué hizo Jesús? Abrió los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, sanó a aquellos que padecían de enfermedades incurables. Jesús está haciendo exactamente lo mismo ahora. Ahora en este momento. Está abriendo los ojos de los ciegos espirituales, los oídos de los sordos espirituales, sanando a los cojos espirituales. Esto es lo que le dijo a Juan. Y se lo dijo a Juan porque solo había captado la mitad de la verdad.
Juan predicó el evangelio de la santidad divina con amor divino. Pero Jesús le dice a Juan, quizás no estoy haciendo las cosas que esperabas que hiciera. Pero los poderes del mal están siendo derrotados. No por un poder irresistible, sino por un amor sin respuesta. A veces las personas pueden sentirse ofendidas por Jesús, ya que Él contradice sus ideas. Y a veces las personas pueden sentirse ofendidas por Jesús, ya que contradice ideas sobre su religión. Tal vez precisamente hoy, donde tú te has sentido ofendido por lo que Jesús dice en las Escrituras. O tal vez dije algo que te sentiste ofendido, pero no era de parte de mí, hermano. Es el Señor teniendo misericordia. Él es el Señor hablándote. Todavía estás aquí vivo y estás escuchando el mensaje. Vuélvete al Señor. Busca al Señor, pero no dudes. Quizás tienes una idea, tu propia idea de cómo debería ser una vida cristiana o un matrimonio cristiano. Pero Jesús nos dice exactamente cómo debe de ser una vida cristiana, cómo debe de ser un matrimonio cristiano. Y hay mucha gente que no le gusta lo que Jesús dice. Es por eso que dice que mucha gente se escandaliza. Y esta palabra escándalo significa tropezar o ofender. Pero Jesús ofrece una forma más amorosa, productiva, de llegar a ti y a la gente que te importa, para sanarte a ti y sanar a la gente que te importa. Entonces, no deberíamos de sentirnos ofendidos por lo que Jesús dice hacia nosotros de cómo vivir. Cristo supo siempre distinguir entre la duda y la incredulidad. La duda es no poder creer o batallar para creer. La incredulidad es no querer creer. La duda es un acto de honestidad y la incredulidad es pura obstinación. La duda busca la luz, mientras que la incredulidad se conforma con la oscuridad. Y es así como puedes saber que estás luchando con la duda o la incredulidad. ¿Podrá la fe habitar en la duda honesta? Juan en su celda, ahí donde él estaba teniendo esa duda. Pero él empezaba a comprender al final lo que Jesús estaba haciendo después de que le llevaron el mensaje. Él quizás empezó a comprender lo que Jesús estaba haciendo, que Dios cumpliría su plan tal como él quería llevarlo a cabo. Y eso es lo que Jesús nos llama, a simplemente a confiar en Él y no dudar. Él te llama a creer la verdad sobre sí mismo, sobre Jesús. Nos llama a creer sobre su plan. Hermanos, la duda ve los obstáculos, la fe ve el camino. La duda ve la noche más oscura, pero la fe ve el día. La duda teme dar un paso, pero la fe se eleva a lo más alto. La duda pregunta, ¿quién cree? La fe responde, yo. Así es que no renuncies a lo que sabes por lo que no sabes. Confía en Dios y en su voluntad y su sabiduría. No dudes de Dios, no dudes de la voluntad y de su sabiduría. Jeremías 29:11
Ya para ir terminando, ya lo último. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Estas son las promesas que el Señor tiene para nosotros. Aquellos que no dudan, que se mantienen firmes. Aunque, como les digo, dudar nos puede llegar, pero está su palabra. La palabra nos va a afirmar. Pero no permanezcas en esa duda que te va a llevar a la incredulidad. Porque las iglesias tienen personas, no digo que todas las personas, digo, tienen algunas personas que se la pasan dudando. Se la pasan en una mente dividida, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No permitas que la duda determine tu percepción del carácter de Dios. No permitas que la duda te lleve a no creer en Dios, en su voluntad, en su plan que tiene para nosotros. Pongámonos de pie a orar, hermanos. No dudemos, hermanos, pero oremos. Bendito Dios y buen Padre, venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti reconociendo, Señor, que vivimos en una época en lo que nos invita a no creer en Jesús. Vivimos en una época que nos invita a considerar la evidencia. Una sociedad que nos invita a dudar de Dios, a dudar de Jesús. Pero deberíamos de ver realmente lo que la Escritura dice, a ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en cómo nos ha instruido, cómo nos ha sanado, cómo nos ha transformado. A mí nadie me puede venir a decir que Dios no existe, porque yo he visto la transformación que Él ha hecho en mi corazón, en mi vida, en mi familia. No puedo dudar de mi Dios, sabiendo que Él ha obrado en mi vida. Yo creo en Jesús, que Él es fiel y verdadero. Yo creo en Jesús, que Él es Dios. El verdadero Jesús abre los ojos de los ciegos espirituales, destapa los oídos de los sordos espirituales, purifica a aquellos que son afligidos. Jesús sana a aquellos que están enfermos espiritualmente. También sana la incredulidad de las personas. Despierta el corazón humano para que reconozcan que Jesús los perdona de sus pecados, que Jesús existe y que Él le trae esperanza, que Jesús nos da un futuro en una eternidad. Y por eso, Señor, venimos delante de ti, encomendándonos, Señor, en nuestro caminar. Elevo esta oración una vez más para que recordemos nosotros mismos que tú estás obrando en nuestras vidas, que tu plan se está llevando a cabo en nuestras vidas, que aquel evangelio que está siendo predicado a las personas que están siendo salvas, que las vidas están siendo transformadas, que los matrimonios están siendo sanados, que las familias están siendo restauradas, que la esperanza sigue estando a nuestro alcance. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que eso nos anima a no dudar. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.